Hola genios, ¿cómo están el día de hoy? Bueno, el día de hoy quería hablar un poco ya que ayer vi un video del profe Jonah, el cual titula La historia y teología del calvinismo. Me pareció muy buen video, súper recomendable, vayan a verlo. Eh, Cada uno de los minutos de ese video vale la pena. Eh, pero me llamó mucho la atención que el tema se vuelve a la fe más obras o a la fe sola, ¿no? Y recordé, no tengo la intención de mencionar al youtuber con el que discutí ya tal vez hace unos 2 años atrás, eh, pero entablamos una conversación. Él es un youtuber que se la da de apologista y conociendo a esta persona, son de estos tipos de personas que tienen el ego, tienen un ego muy elevado y sabía, porque son personas que creen tener respuesta para todo. Así que la pregunta que yo le hice con respecto a la fe más obras fue una respuesta un poco, digamos, sin sentido, ya que cualquier otro católico hubiera contestado bien, pero sabía que él no lo iba a hacer. Y dicho y hecho, mi pregunta fue muy simple, pero sabía que por el ego de esta persona no iba a tener la humildad de responder como se debe. La pregunta fue, tú me dices que fe más obras, pero vamos a analizar la frase. Fe es singular, obras es plural, singular una, plural más de una. Bueno, fe más obras me estás diciendo para mi salvación. Fe una, amén, una en el Señor Jesús, una en el Dios cristiano. Obras, ¿cuántas obras necesito para ser salvo? Y aquí fue donde empezó todo, ¿no? Porque sé que el ego de esta persona no le iba a permitir contestarme debidamente, sino por querer aparentar que él sabe todas las respuestas, me iba a querer dar algo, ¿no? Así que le digo, ¿cuántas obras necesito para ser salvo? A lo que esta persona me dijo, las necesarias para que tu fe no sea muerta. Citando a Santiago, ¿no? Donde dice que la fe sin obras es muerta. Jaque mate me pone. Las suficientes para que tu fe no sea muerta. Jaque mate. A lo que yo le respondo, ¿dónde está el jaque mate? Te replanteo la pregunta, ahora con la respuesta que me diste. ¿Cuántas obras necesito para que mi fe no sea muerta? A lo que él me responde, las suficientes. Ya te lo contesté. A lo que yo le recalco, ¿cuántas son suficientes? Y me empieza a comentar que esa respuesta ya me la contestó, que yo no tengo otras cosas, y me empieza a decir que me falta argumentos. Entonces le digo, bueno, ¿por qué no eres honesto y decirme simplemente no sé? ¿No? Y así terminó la conversación. Le digo, no quieres que te dé ejemplos con manzanas, ¿no? Pero esta pregunta, lógico, si yo se lo hago a otro católico, un católico honesto, si yo le digo fe más obras, pero ¿cuántas obras querés que yo haga? Me va a decir, eso le corresponde a Dios. Cuando nosotros decimos fe más obras, es que tengas una vida de fe y de obras. No estamos dando un número en cantidad de obras, simplemente vive obrando. Eso me imagino que sería la respuesta adecuada, pero yo, conociendo a este sujeto, sabía que no me iba a dar una respuesta con humildad, ¿no? Y nada más se me hizo curioso porque recordé ese tema, ¿no? No menciono al youtuber porque no me interesa establecer otra plática con él o en cierta manera tener un debate, ¿no? Yo no estoy aquí para debatir, pero sí he visto muchos debates acerca de este tema y usualmente veo
que el camino va hacia el apóstol Pablo y el apóstol Santiago, ¿no? Las cartas de Pablo y la carta de Santiago, ¿no? Uno para defender la fe más obras y el otro para defender la sola fe. El problema es que yo creo o pienso que el que tiene la postura de fe más obras piensa que a los de la sola fe nos incomodan las obras o no estamos de acuerdo en las obras, ¿no? Cuando hay una frase que dice: la fe sola salva, pero la fe que salva no viene sola, ¿no? Con esta frase, ¿qué nos está queriendo decir? Que si tú tienes una fe salvadora, esa fe salvadora te va a mover a hacer obras de salvación, no para salvación, sino de salvación. Porque eres salvo, vas a obrar, ¿no? Es como cuando dice el Señor Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Básicamente, el que no ama al Señor Jesús no está en cierta manera obligado o con una condición de amarlo. No me sale la palabra adecuada, pero no está obligado a seguir sus mandamientos si no lo ama. El Señor explícitamente dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es básicamente así la fe que salva. La fe sola salva, pero la fe que salva no viene sola. Es por eso que Santiago le dice en su carta a las personas, no, o sea, dicen de la fe, tener fe, pero no se mueven. Así que no estamos peleados con las obras. Desde ahí comienza el problema, ¿no? De estas personas, al suponer que uno que dice la sola fe salva está peleado con las obras, ¿no? He visto que citan a San Pablo, a Santiago, y pocas veces he visto citan al apóstol Juan también, pero pocas veces he visto este versículo citado en estos debates, ¿no? En el Evangelio de Juan, el apóstol Juan, en el capítulo 6, versículo 29, y leo un poco más atrás en el versículo 27 para dar un poco de contexto. Dice Jesús hablando: obrad no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, porque en este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Versículo 28. Ellos le dijeron, y ojo aquí hay que poner atención. Ellos le dijeron: ¿qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? ¿Qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? Jesús le respondió: la obra de Dios es que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? La obra de Dios es que creáis en el que Él ha enviado, ¿no? Aquí podemos ver que la obra de Dios es que creáis en el que Él ha enviado. Y aquí muchos dirán: bueno, si ves, nosotros participamos en nuestra salvación porque nosotros somos los que creemos. Pero quiero citarles también, hay un poco en Filipenses 1:6, que dice: estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en vosotros la buena obra, ¿no? Y vemos en Filipenses 2:13, Filipenses 2:13, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad.
Así que el que diga, bueno, nosotros participamos porque hacemos la obra de creer, pero esta obra ya la puso Dios en nosotros desde antes, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer, porque el que comenzó la buena obra la terminará. ¿Quién la comenzó? Dios. ¿Quién pone en nosotros tanto el querer como el hacer? Dios. ¿Quién es el autor de la obra? Dios. Así que nada más quería comentar de esto y de verdad recomendarles el video del profe Jonah. Muy bueno. Nada, genios. Chao.